hermanos? Yo no continué bendiciendo con su palabra. Mis hermanos, quiero hacer una introducción el día de hoy, haciendo una pregunta. ¿Quién no hemos sentido temor, nervios o miedo, cierto? En muchas situaciones. En muchas situaciones. Y en muchas situaciones, ante esas circunstancias, nosotros, ¿qué hacemos? Antes de nosotros voltearnos al Señor, ¿qué hacíamos? Tal vez Gritábamos, nos escondíamos, corríamos de hubiera luz. sí, A mirar qué era o hasta peleábamos con uno mismo. No tengo para allá, dicho, sí, o no logro las metas, o no tengo trabajo, sí. Pero ahorita que estamos en el Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer en esas circunstancias? Vamos a ir ¿Y de qué manera vamos a ir? orando, unidos. Orando. ¿Yo qué necesito, o los varones de esta iglesia, qué necesitan para ser pastores? O más sencillo, ¿qué necesitamos cualquiera de nosotros para ser discípulos? Más sencillo aún, ¿qué necesitamos cualquiera de nosotros para orar? Yo quiero, Según el Espíritu, ¿no? yo quiero con el permiso de Dios y con el permiso de ustedes y también su respeto, invitar a dos o tres hermanos de los más nuevos que pasen aquí a orar. No se asustan, ¿cierto? Sentimos como ese temor de pronto de... Es como cuando ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio y lo pasaban a uno en tablero o hacer la presentación del trabajo. Yo era uno de los que casi ya que me desmayaba. Y así es ahorita. Nosotros muchas veces, no sé si les haya pasado que de pronto alguien, alguna amistad o algún familiar, le dice, ay, venga, hágame un favor, ayúdenme a orar, que es que usted ora tan bonito, sí, no les ha pasado. O vea, o oren el apartamento a ver si lo arriendo, o oren ese carro a ver si me arregla, o oren por mi trabajo. Y claro, uno de todo corazón lo hace. Pero cuando se planta esa situación en que tenemos que orar delante de las personas, sea aquí en la iglesia, sea en una reunión, o sea donde sea y la circunstancia que sea, se nos presenta ese sentimiento de nerviosismo, de miedo, de no, pero es que yo cómo voy a pasar acá, yo qué voy a decir, no me fluyen las palabras, ¿sí? Resulto por ahí diciendo tres Padres Nuestros y dos Ave Marías, dices, no, exacto. Sí, meto la pata. ¿Mm? Entonces, es ¿por qué ese nerviosismo? Porque no me fluyen las palabras, porque no sé qué decir, cómo empezar, qué voy a decir. ¿Qué determina que mi oración tenga respuesta de Dios? Aunque Él siempre contesta. Pero ante nosotros, ante los ojos acá, porque por decir algo, Señor, yo quiero este año cambiar de carro, yo quiero que este año, Señor, sí tengo que comprar mi casa, quiero conocer el mar, quiero. Pero, ¿qué determina que mis oraciones sean escuchadas o tengan respuesta? Ante mis ojos, ante esa necesidad que yo estoy creando.
Porque si yo ya tengo mi carro, si se un espíritu, eh, pero ya el Señor me lo ha dado, ¿sí? Ya el Señor me ha dado esa necesidad que de pronto Él vio en mí, o que yo tenía. Pero yo lo quiero mejorar, yo quiero comprar mi casa, yo quiero salir a viajar. ¿Qué determina que esas oraciones sean escuchadas? Pero yo personalmente pienso que los niños debemos orar con inteligencia, saber qué es lo que nos conviene. Sí, Yo creo que más que la oración es que Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras verdaderas intenciones. Entonces, para él no hay nada oculto. exacto. También la relación que tengamos con Él, porque muchas veces pedimos y porque sabemos que ahí está Dios, pero nuestra relación con Él es por allá de cada mes, cada 15 días, cada 8 días, Exacto, pues también eso, cuando uno no aprende a conocer a Dios, pues correcto. Entonces, quiero que vayamos, por favor, un momento al libro de Santiago. Santiago 5, versículo 17 y 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gracias. Entonces, estaba hablando de Elías. Dice que en el versículo 17, dice que oró Elías por 3 años y 6 meses para que dejase de llover. Imagínense que la tierra no reciba esa agua por 3 años y medio. O sea, Elías no está orando por, Señor, ayúdame a tener el camello último modelo, o las vestiduras de Mustafa no sé qué, o, ¿sí? No. Él está orando por un propósito que él necesita, por algún motivo, por alguna razón. ¿Mm? Y no es cualquier razón. Orar para que la tierra o el ciclo del cielo, de las nubes, cambien su estado natural. Eso no es cualquier oración. ¿Sí? Pero también en el versículo 18 dice que, y oró nuevamente para que volviera a llover. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Será que Dios sí escuchó su oración? No. Pues claro, claro, porque si oró nuevamente para que el cielo produjera lluvia, entonces es porque sí dejó de llover. No fue casualidad. Ah, no, dejó de llover y 3 años y medio después, pum, otra vez, porque ya era justo y eso. No, él oró nuevamente. ¿Cómo sería eh, esta oración? Vemos de que sí le contestó al Señor, ¿cierto? Pero, ¿cómo fue esa oración? Y aquí hay algo muy puntual y es que nos falta algo. Nos falta ahí algo en la Biblia. ¿Qué será? Que dejó de llover. Él oró, dejó de llover y volvió y oró para que volviese a llover 3 años y medio después. ¿Qué nos falta ahí? La oración de Elías. ¿Cómo fue esa oración de Elías? Oró fervientemente. ¿Y fervientemente cómo es? Con
con todo el fervor, con toda la fe del caso, con todo el amor, ¿cierto? Vamos a ir ahí en el mismo capítulo, pero más arribita en el versículo 13. ¿Alguien crea, por favor? ¿Está alguno entre vosotros aburrido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Nosotros, como decía en un principio, cuando estamos en situaciones difíciles, problemas económicos, laborales, sentimentales, en el hogar, sea lo que sea la circunstancia, ahorita que conocemos del Señor, ¿será lo primero que hacemos? Debería ser, ¿cierto? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué determina que mi oración sea escuchada o no? Okay. Sea justo y claro. Como decía ahí, oró fervientemente. No es orar por las necesidades que yo creo que tengo. Porque como decía el hermano, el Señor conoce nuestro corazón y Él sabe lo que realmente necesitamos. Y no debemos preocuparnos por cómo voy a orar. Es que no me fluyen las palabras. Es que es que no. O sea, de verdad tenemos que descansar en eso porque, como lo dice acá, simplemente se necesita una oración de fe y una oración eficaz. No se necesita una oración o que uno sea tener un diplomado en lenguas internacionales o cátedra en lenguas españolas o no, ni como las palabras correctas o no debemos preocuparnos por lo que vamos a decir, sino depende de lo que el Señor diga. Vamos a ser instrumentos de Él para que Él por medio de nosotros haga su oración. Pero bueno, veníamos a lo mismo. Esa oración, ¿en dónde se encuentra? ¿En dónde se encuentra esa oración que hizo Elías en la Biblia? No habla de ella. No habla de ella. Pero tuvo que haber sido una oración para que dejara de llover 3 años y medio y después volviera a orar y volviera a retomar su ciclo, su normalidad a la naturaleza. Tuvo que haber sido una oración extensa, muy especial, específica. Ustedes conocen la historia de Ana en Primera de Samuel. ¿Sí? Bueno, Ana era, si me equivoco, me disculpan y me corrigen, era esposa de un varón. El varón tenía 2 esposas, Ana y Penina. Y Penina tenía hijos, podía concebir hijos. Mas el Señor no le había podido concebir hijos
Ana, ¿sí? Entonces, pues ella vivía en cierta manera afligida por eso. Pero más encima, Penina le hacía la vida imposible a ella, ¿sí? Ella vivía amargada, no, o sea, le dolía mucho no poder tener hijos. Su esposo le decía, no es suficiente, no es suficiente yo que 10 hijos, pero ella dentro de su corazón quería tener hijos. Y un día perdón, ella en medio de su aflicción, de su dolor, eh, sí, de su coyuntura, ella empezó a orar en voz baja, eh, en su corazón, con fe, y Elías la estaba mirando desde una distancia. Y claro, Eli veía que ella movía los labios y así eso, pues la tomó por ebria. ¿Mm? Y él le dijo que si estaba ebria, que por favor ya digeriera ese vino y terminara. Estéticamente, ante Eli, ¿qué estaba haciendo? Listo, sí, ella estaba orando, pero estéticamente se veía, Eli lo vio mal, o sea, feo, sí, algo feo. Pero él no estaba derramando era su corazón ante el Señor. Gracias, mi amor. Así es. Tenía su momento de intimidad con el Señor, ¿sí? Y aunque ante los demás yo puedo pararme acá y orar o cualquier persona en su intimidad, en su momento puede sentarse, arrodillarse y orar con todo el fervor, tal vez ante los otros dirán, yo como borracho, yo como no sé qué, o estará loco hablando solo, o quién sabe qué está soñando, sí, tal vez fue una oración ante los demás, ante Eli, no fue bonita, pero eh, la oración de Ana fue escuchada, porque al final el Señor le dio la bendición de concebir un hijo, ¿sí? Entonces, no debemos preocuparnos de verdad cómo es que oramos, porque yo puedo pararme acá con todos los nervios del caso y temblar y, Señor Padre, pedir y pedir y pedir. Tal vez las palabras que salen en el momento no sean las acordes a la situación o cosas así, similares. Pero si yo estoy llorando con fervor, debo saber y tener la fe y la tranquilidad de que el Señor, sea las palabras que sean, sea la situación que sea, mi oración va a ser escuchada. Una oración que fue eh, realmente contestada en su momento, fue eficaz. ¿Cuál sería? Está en la Biblia. Vamos por favor a Juan 11:35. Cuando Lázaro había muerto, Jesús lloró, ¿no? Porque era su amigo y Jesús lloró. ¿Sí? Y Jesús al ver, pues, cómo eh, había muerto su amigo, al ver a las demás familiares y personas, cómo se habían sentido por la muerte de Lázaro, él se conmovió mucho. Y él iba a orar para resucitar a Lázaro. ¿Y cuál fue esa oración que él hizo? ¿Nosotros alguna vez hemos orado para resucitar a alguien?
Tal vez nos hemos orado para que eso que me sacó la rabia me hizo daños como era cierto. Y eso sí, Le dice, Señor, si no te lo llevas, yo te lo mando. el Señor ilumínalo, elimínalo. Para eso sí hemos orado. Pero ¿cuál fue esa oración que el Señor hizo para resucitar a Lázaro? Lázaro, bueno, fue. Señor, Lázaro, bueno, fue. Padre, gracias te doy por haberme oído. 7 palabras para resucitar a alguien. Una extensión, una oración extendida, especial. ¿Tiene alguna clase de palabra diferente a lo que conocemos? No. Fue una oración corta pero eficaz. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 6, versículos 7 y 8. Y usándolo uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que, que- de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Exacto. Entonces, como decíamos hace un momento, el Señor conoce nuestras necesidades. Si yo tengo, el Señor ya me bendijo con mi carro, con mi moto, tengo un techo, así no sea mío, tengo un trabajo, tengo mi hogar, tengo mi esposa, mis hijos, pero yo quiero cambiar mi carro. Y oro para que el Señor este año me dé mi otro carro, quiero mejorarlo, y oro para que mi casa, el Señor me dé mi casa, mi propia casa, una casa nueva. Oro para que el Señor me cambie ese trabajo que llevo 4, 5, 6 años con el mismo sueldo. No. ¿Mm? Y cuando oro por esas cosas, y pasa el tiempo, y entonces sigo en ese mismo trabajo, sigo en esa misma casa, sigo con el mismo carro. Entonces, no, es que el Señor no escucha mis oraciones, es que, no, o yo no sé orar, definitivamente es que yo no sé. Pero no nos damos cuenta de que ante nuestros ojos o ante nosotros mismos, el Señor nos está contestando. Si yo no le he dado ese carro, es porque no es el momento. Y no me he dado cuenta que ese carro me ha dado felicidad, me ha dado gozo con mi familia, los he podido sacar a pasear. No me ha dado esa casa nueva, pero me ha dado la provisión para pagar el arriendo de esa casa. No me ha cambiado de trabajo, pero gracias a que él me dio ese trabajo hace 3, 5, 6 años atrás con ese mismo sueldo, me dio mi carro, me ha dado para pagar el arriendo, Para todo. Entonces ahí me doy cuenta de que no es lo que yo diga, sino lo que el Señor diga. Pero también me doy cuenta que no es la voluntad mía, sino la de Él. Y no es en el tiempo de uno, sino en el del cambio. El tiempo del Señor es perfecto. Solo el Señor conoce nuestras necesidades. Mis oraciones no tienen que ir enfocadas a mis sentimientos o mi voluntad de querer necesitar, porque estoy creando una necesidad yo. El Señor tuvo que ser teólogo, Elías tuvo que ser teólogo, Ana tuvo que ser teóloga para orar, pedir, para resucitar, para que el Señor le concediera la oportunidad de tener hijos. No, nada de eso. Solamente fue su intimidad, la fe, el fervor
de su oración. Entonces, mis hermanos, tenemos que descansar en esto y yo les confieso que cuando yo paso acá al frente, me dan muchos nervios, ¿sí? Porque yo no sé cómo voy a hablar, no me fluyen las palabras, me sudan las manos, pero a la vez le doy gracias a Dios porque Él me ha dado la oportunidad de traer una palabra, ¿sí? Tal vez ustedes, sí, esto yo ya lo había leído, pero una cosa es leerlo y otra cosa es verlo como lo estamos viendo acá, o vivirlo en el momento en que nos llegue esa situación, ese mismo momento. Entonces esto me ha dado mucho descanso, porque si yo me paro acá a traerles una palabra, no tiene que ser, venga, yo qué voy a decir, yo qué voy a decir. No, yo puedo acá, ustedes me ven con mi cuadernito, y yo escribo en la casa, yo preparo, en la casa preparo mi estudio, ¿sí? Pero créanme que de todo lo que he dicho acá, no hay nada escrito de acá. Y hasta me pierdo dónde era que yo tenía que decir. No, no. Tal vez el tiempo tampoco me da, ¿sí? Puede que de pronto me quede colgado o puede que de pronto me hizo falta. Pero el tiempo del Señor es perfecto y sabe hasta dónde ustedes tenían que escuchar. Y he descansado mucho en eso. He descansado mucho en eso. Y así tenemos que hacerlo nosotros. Cuando nos piden una oración por algo, por una circunstancia, por lo que sea, hombre, no nos dé pena. Hayan 10, 15, 20, 100, 200 personas. Hagámoslo con fe, como lo hizo Hans, como lo hizo Elías. Nosotros tenemos que tener gozo en la respuesta del Señor, porque aunque, como decíamos hace un momento, si nosotros vemos que no nos ha contestado, Él nos está contestando realmente. Romanos 12:2, por favor. Y alguien que me colabore leyendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Solo la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Hasta dónde puede llegar la voluntad mía cuando yo oro para que me dé ese viaje tan anhelado que quiero ir a conocer el mar, o me cambie ese carro, esa carcacha, o me dé mi casa? ¿Hasta dónde puede llevar esa voluntad mía? Deudas, y detrás de las deudas vienen los problemas, detrás de eso hasta de pronto me quedé sin trabajo. Entonces, cuando el Señor escucha y conoce nuestro corazón, solo Él sabe realmente lo que necesito, y por eso lo dice acá. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La respuesta a mi oración no depende de lo bueno que yo sea, porque yo puedo venir aquí a la iglesia, darles una enseñanza, yo puedo dar el diezmo, yo puedo ver la vecina que está, hombre, en una situación bastante complicada, yo le puedo dar un mercado, sí, y yo creo que yo estoy siendo bueno. El Señor dice que yo tengo que dar el diezmo, que tengo que ir a la iglesia, que tengo que ayudar y amar a las demás personas. Sí, pero eso me da derecho a que cuando yo ore tiene que ser mi voluntad o mis palabras.
La respuesta a mi oración no depende de lo bueno que yo sé. La respuesta a mi oración depende gracias a lo bueno y misericordioso que es el Señor conmigo. Aun si nosotros merecemos, porque así nosotros intentemos ser buenos, nosotros intentemos seguir su palabra, es muy difícil, ¿sí? Yo trato de pronto de no decir malas palabras, pero vengo por el camino, voy para algún lado y alguien me cerró y se me salió la cédula de abastos. Sí, y entonces ahí yo ya estoy cayendo si de pronto no estoy respetando mis hijos, mi esposa, porque yo ante los ojos de ustedes puedo ser alguien, mi hermano esto, mi hermano lo otro, pero realmente, ¿cómo soy yo en mi hogar, en mi intimidad con mi hogar y con el Señor? La respuesta a esa oración es al amor que nos tiene el Señor. Porque si no fuera por eso, nosotros ya estaríamos muertos. Nosotros estaríamos muertos. Y así lo dice su palabra. Vamos a Lucas 18, por favor. Del 1 al 12. Perdón, del 9 al 12. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y declaraban. Perdón. Sí, Es otra vez. ok. Perdón. Sí. Dice, dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era despreciado, un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Gracias. Voy a leerlo en una otra traducción. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No, pues la perfección, ¿no? Entonces imagínense al fariseo allá, pues, exaltándose, ¿sí? Doy diezmo, ayuna y todo esto. Y el publicano ahí, pues, al ver esto, ¿qué? O sea, el publicano se sentía como menospreciado, como no menospreciado, sino como, mejor dicho, se sentía nada. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos. La vergüenza. No quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mis pecados. A mi pecador, sí, qué pena. Dios, sé propicio a mi pecador. El publicano en algún momento se vanaglorió él mismo. No. Simplemente una corta oración, siendo reconociendo en una corta oración sus pecados. Versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces,
aunque tratemos de ser, ¿no?, buenos, de seguir la palabra de Dios, de seguir sus caminos, siempre va a haber algo en ese camino que nos trate de desviar, circunstancias, problemas, situaciones, como veíamos ahorita en las alabanzas. Pero entonces es ahí cuando nosotros tenemos que tener intimidad con el Señor. No importa la frase, no importa cómo, no sé, no importa dónde, no se preocupen por eso, ni con quién estén. Si oramos por, por algo que realmente nos tenga afligidos de corazón. Y no pidamos en nuestra voluntad ni a lo que yo necesite, sino que sea la voluntad de Dios. Pero hay una oración que marcó mucho lo que estaba haciendo este estudio. Fue una de las más acertadas y que tuvo respuesta inmediatamente. La del ladrón que estaba al pie de Jesús cuando estaban en la cruz. ¿Qué le dijo el ladrón? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, ¿qué le respondió? Jesús le respondió, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón, después de haber tenido, haber hecho todas sus fechorías, de haber hecho todas aquellas cosas que lo condenaban y por lo cual lo iban a crucificar, que él sí tenía justificación para que eran dos ladrones, y a ellos dos sí tenían justificación para que los crucificaran. Pero él, al ver de que Jesús no tenía motivos para que lo crucificaran, no tenía justificación alguna, y él a último momento, ¿qué hizo? Creyó. En el último momento de su vida, él creyó. Jesús en ningún momento le dijo, oigan, este sinvergüenza después de todo lo que hizo. No. Y esto es muy bonito porque eh, nosotros siempre creemos que lo que hacemos está bien. Y yo no necesito al Señor. Mire, yo tengo mis muebles, tengo mi carro, tengo mi casa. ¿Sí? Y gracias a Dios el Señor también les ha dado la provisión, les ha dado para comprar su carro, su casa, su empresa. Pero yo siempre he dicho que así como mi Dios da, mi Dios quita. En el momento menos pensamos. Porque Él siempre nos hace un llamado, bien sea por una enfermedad, bien sea por una situación económica, la pandemia que nos golpeó a todos. Muchos conocieron del Señor, otros por el contrario le dieron la espalda. Pero siempre el Señor nos hace ese llamado. El ladrón a última hora creyó. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y esa fue una de las oraciones también más cortas y respondidas en el momento. Pero el Señor Jesús le contestó, así, hoy estarás conmigo en el paraíso. No. Él sabía y conocía el corazón de ese ladrón. Tenemos que tener fe y creer. Por ejemplo,
yo tengo un gran anhelo, y es de que eh, mi madre se voltee al Señor, conozca de Él. Y ella es una de las personas que ha sido católica, Católica, mejor apostólica y dicho, romana. con sello internacional de... Sí, pero ahorita, pobrecita, ella ahorita ha estado en una situación, ya por la edad, la vida le ha pasado facturas, y yo le he dicho, ella lleva médicos, ella, muchas cosas, por sus estados de salud, ha ido a muchos médicos, ha hecho muchas cosas, pero yo le he dicho, solo hay un médico que puede sanar. Pero entonces no es solamente yo eh, decir o pedirle al Señor que ella conozca de Él, ¿sí? Sino tengo que creerlo, tengo que visualizarla acá sentada, que ella me está escuchando a cualquiera de los discípulos de esta iglesia acá dando una enseñanza. Y yo pienso que con ustedes es lo mismo. Si ustedes en el corazón tienen a alguien que quiera que conozca de Dios y oran por eso, oren, pero crean. Así como el ladrón creyó a último momento, nosotros creamos esa situación. Quiero compartirles una experiencia cortica. Hace más o menos un mes, mi hijo mayor, él pertenece a un deporte que se llama disco volador. No sé si lo hayan escuchado, Ultimate Frisbee. Él fue convocado por la selección Colombia de este deporte para ir a representar eh, a Polonia en los mundiales de este deporte. Este deporte no lo patrocina ningún ente del deporte, ninguna entidad del gobierno, todo toca del bolsillo de uno. Y pues para que él fuera, no era cualquier platica, era bastante plata. Y pues por ende no se le podía como brindar ese viaje. Sin embargo, él se puso juicioso a hacer rifas, a hacer una cosa, buscó apoyo. Él vive en el municipio de Cibaté. Él allá, la alcaldía le brindó, primero les cerró las puertas. Y pues yo en medio de al ver todo esto que me estaba luchando y eso, yo en la empresa también buscaba como de, mira, cómo hacía, buscar patrocinio, nada, tampoco. Tenía que viajar el 2 de agosto. Y faltando 15 días antes, la alcaldía de Cibate le regaló una bicicleta para que hiciera una rifa. Y ya, 15 días para hacer una rifa de 1000 boletos. Bueno, a ver estas cosas y que bueno, yo veo que él está así, haciendo lo posible para lograr eso, ese sueño, y yo ahí. Y mire, eso en mi corazón fue muy duro, ¿sí? Porque uno quiere brindarle lo mejor a sus hijos, ¿sí? Y yo me sentía preocupado, estresado, no dormía bien. Eso fue para mí una piedra, la verdad. Entonces, no, yo lo único que pude hacer fue ir, pues, muestre boletas y yo le ayudo a vender acá. ¿Qué más hacía? Y bueno, así empezábamos. Faltaban como 8 días para el viaje, para el supuesto viaje, y en la entrega de banderas, imagínense, hubo entrega de banderas de la alcaldía de Sebastián a mi hijo, porque él iba a ir, supuestamente, y en la entrega de banderas, el director de deportes le dijo, le vamos a ayudar con una bicicleta y le vamos a dar 4 millones de pesos. Que descanso. Pero eso no era ni la mitad del viaje. Y el resto. Y faltaban 8 días para que jugara la rifa.
y había, imagínense, 1000 boletas. Sí, yo me acuerdo que cuando hacía uno una rifa de 100 boletas y le quedaban, Pero ya no hace rifa, sí. entonces, así pasó. A último momento, la rifa jugó. Se llegó el día, la rifa jugó, se recaudaron al menos la mitad del valor de la bicicleta, más los 4 millones, pero nos hacía falta la mitad. Ya estaba la mitad, pero nos hacía falta la mitad. Mi hijo estaba en mi casa con maleta lista, pero la selección, la Federación de la Selección Colombia le había dado plazo hasta el otro día, mejor dicho, hasta el día del viaje, hasta el 2, para él consignar. Y si no, pues no podía viajar. Y les confieso que yo estaba aquí llorando, pues de la tristeza, ¿sí? Eso fue una situación muy dura para mí. El punto fue que ese día, él arrestando maleta y con esta aplicación celular, y, bueno, me salté un pedazo. Antes de eso, yo todos los días de mi trabajo a la casa oro, y yo oraba, y yo oraba, y oraba, y oraba, pidiéndole al Señor que, pues, que me ayudara en esta situación para que pudiera apoyar a mi hijo, ¿sí? Para que lograra este sueño. Y Katy me decía, amor, tranquilo, si está de Dios de que él viaja. Si no, no viaja. Pero si está de que él viaje, créanme que en el último momento va a viajar. Así. Él necesitaba ir a la playa. Resulta que esa noche que él estaba arrestando maleta, eso le sonó el celular, contestó, número desconocido. Ajá. Pues resulta que era un primo de él, muy lejano, que de esos primos o familia que de pronto, no sé si a ustedes les pase, que usted lo distingue porque sabe que es así, es el hijo de mi tía por allá. Va a ir un entierro. No, ¿cómo los entierros conoce familia que? Y pues ellos son pues muy acomodados, tienen comodidades. Y ellos se enteraron de este suceso o evento por parte de la familia y lo llamaron y le dijeron, Sebastián, mira, habla con plano de tal, su primo. Ah, sí, ¿qué más? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué es lo que necesitas? Necesito tanto. 4 millones. Necesitábamos 7 millones de pesos. Ah, caramba. Se quedó en silencio. Dijo, listo, listo. Yo solamente escuché que mi hijo dijo, listo, 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 ya voy. Y digo, seguro le van a ayudar con algo. Listo. Papi, no, me tengo que ir hasta Suba, que no sé qué. Y eran como las 8 de la noche. Y hasta Suba. Nosotros vivimos en Boston, de la gente goza. Yo tenía que culpar que no lo podía llevar. Yo le dije, no, Carlán, que vayas a entrar Milenio. Yo buscaba por otro lado, saber cómo es. Pasó como, no sé, como unas 2 horas cuando volvió. Me dijo, papi, imagínese lo que pasó. Yo, ay, lo robaron. Me dijo, no. Me dijo, no. Mira lo que me dieron. Traía un cangurito, lo más de bonito. Cuando voy y lo abro, estaba el resto de lo que nos hacía falta. Y eso fue muy bonito. Gracias a Dios mi hijo pudo viajar, estuvo por allá, no ganaron, quedaron de terceros en un mundial, imagínense, un mundial de terceros, conoció Ámsterdam, Berlín, Polonia, y fue una experiencia muy bonita. Pero entonces, eso me enseñó de que de verdad lo que me decía Katy era cierto, no es la voluntad. Ciudadanos, buenos días. Vamos a ir a Timoteo 6, los últimos 2 versículos. Timoteo, sí, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20.
Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea interesante que hay veces que uno se extravían. Por eso se inventaron los Google Maps, el Waze y otras aplicaciones. Pero aún esas aplicaciones lo hacen a veces a uno extravía también. ¿Cuántas formas hay de caminar en este mundo? Pues, a pie, en caballo, Carro en el campo. caminando, Un rato a pie. en caballo, en carro, en moto, en avión, o en bicicleta, ¿cierto? Es interesante que todos estamos corriendo. Claro, ya uno dice, no, pues ya a esta edad yo ya no corro. Pero aún así, estoy corriendo porque Dios nos puso aquí en caminar y necesitamos caminar. Todos vamos caminando hacia un propósito. Algunos van rápido, otros vuelan y otros van despacio, pero todos siempre vamos a llegar a un medio. La pregunta sería, ¿cuál es mi meta? Vamos a ir a Jeremías capítulo 8, versículo 6. Escucho sus conversaciones y no oigo ni una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Alguien que diga, pues, terrible hecho? No. Todos corren por el camino del pecado, también es como la luz con caballo en la calle. Dice que todos corren. Todos corren. Claro, cuando uno corre, pues se cansa. Dependiendo de lo que vaya. Aún, como viendo en carro, pues se cansa de estar ahí sentado. O se cansa de manejar. Pero hay una carrera que no nos cansa. Hay una carrera que no produce cansancio. Le dice, o nos dice el Espíritu Santo aquí a través del apóstol Pablo a Timoteo. Algunos se desviaron de la fe. O sea, que parece que el problema ha sido que al caminar e ir muy rápido, se pierde. Y se pierde de cosas tan interesantes como disfrutar de la vida que Dios nos da. Siempre he pensado que el Señor nos puso a caminar. Porque dice, corran con paciencia la carrera. O sea,
nos manda a correr, pero es con paciencia, o sea, ¿cómo se corre eso? Con paciencia. Tiene que ver más con caminar, sacarlas para disfrutar. Miremos Hebreos 12. Así vemos. Ya van las imágenes, ahí van unos corriendo, otros en moto, digo en cicla, otros en caballo, otros en carro, todos corriendo. La idea es que todos van corriendo, pero hay una parte para hacia dónde van corriendo. Un camino feo, así. Todos corriendo hacia eso, hacia esa meta. Pero necesitamos dejar de ver es eso que estamos corriendo y empezar a ver la carrera, que es la verdadera. Miremos Hebreos 12:1. Sí, para Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojados, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. interesante, dice que es, por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. O sea, alrededor de todos los que están corriendo hay mucha gente que está viendo. Alrededor de nosotros también hay mucha gente que está viendo. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que, cuál es nuestra meta? Eh, Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Parece una contradicción, ¿no? Pero si corremos con paciencia vamos a poder mirar para dónde vamos. Cuando vamos demasiado rápido, es muy difícil observar el panorama. No se pueden cometer errores humanos, accidentes y todo eso, porque vamos muy rápido. El hecho de correr con paciencia quiere decir que necesitamos ser parándonos. Miremos Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo, ni estimo mi preciosa vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito de este hombre? Pero de ninguna cosa hago caso. Recuerden que siempre cuando vamos a correr, siempre van a haber obstáculos, ¿no? Hay cosas que nos impiden correr. Pero dice, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe con tal que acabe mi carrera, con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. ¿Cuál es el propósito de este hombre? Él quería alcanzar sus propias metas. Él quería correr hacia eso que
hablaba nuestro el Espíritu Santo a través de Lidia y decía, a través de correr el carro, correr hacia la casa, o sea, lo que tenemos en mente, como cuál era el propósito de una vida salva, es el Evangelio. Pasemos, es el Evangelio. Si el Evangelio no es real en nuestra vida, si el Evangelio no tiene esa importancia en nuestra vida, todo lo que se corre, se pueden llegar a muchas metas, alcanzar muchos logros y muchas cosas, pero eso no es eterno. Lo único eterno es el Evangelio. Y si todos corremos hacia ese Evangelio que nos ha sido presentado, realmente va a haber una situación de gozo. ¿Por qué Dios nos pide o nos dice que podemos vivir gozosos? ¿Por qué Él dirá eso? Si a veces uno está tan estresado, pero ¿cuál gozo no va? Todos yendo hacia el mismo reino. Mire que este es un momento en el que el pueblo de Israel sale de Egipto. Llegan a Jericó y Dios les dice, griten. Después de dar 7 vueltas, les dice, griten. ¿Y cómo es uno para gritar? Bueno, se gritan de varias maneras. Si está asustado o si está con gozo. Pero esta gente estaba con gozo y gritaron, se cayeron los muros. ¿Qué están viendo ellos? O sea, ¿los gritos tumbaron los muros? No. Dios está obrando de tal manera que ellos se sientan gozosos, se sientan incluidos en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque era lo que Dios les había mandado. Es el Evangelio, es Dios mismo dándose a conocer. Realmente el gozo es que Dios quiere darnos lo mejor de Él para nosotros. Quiere que experimentemos eso. Dios quiere que experimentemos lo mejor de Él para nosotros. Pero cuando yo me meto solamente en mis planes y en lo que tengo pensado, no voy a experimentar lo mejor de Él. Porque lo mejor de Él es que dice aquí la palabra, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. La meta de este hombre no era nada de aquí. La meta era terminar lo que Dios le había dicho. ¿Para qué ustedes piensan que Dios nos salva? Para estar con Él. Para estar con Él. ¿Y para qué más? ¿Sabe que si el Evangelio no es lo primero de nuestras vidas? No, entonces, porque dices para dar testimonio del Evangelio. ¿Cómo se da testimonio del Evangelio? Pues compartiendo con la gente.
no hay reforma. Dice en 2 Timoteo 4:7. Miremos. He peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿De qué se trata esto? Todos vamos caminando, todos, pero cada quien va en lo suyo. Pero Dios ha diseñado un plan para llegar hacia dónde, a terminar la carrera ¿dónde? Pues en el rebaño. ¿Las ovejas están asustadas? No, están relajadas. Relajadas, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué están tan relajadas? Tienen pasto, tienen que comer, hay alguien que las cuida, Tienen un buen pastor. un buen pastor. Entonces, ¿hay problema? Para nada. Tienen buena lana, no sienten frío. Muy interesante. Ellas sí pueden venir aquí sin ningún problema. No les da frío. Esa carrera que todos tenemos que luchar y que caminar aquí, que uno dice, es que a mí en la vida me ha tocado muy duro. Y yo creo que todos pensamos que a mí es que le tocó más duro. O sea, cada quien dice, no, es que a mí me tocó muy duro. Entonces, cada uno contamos la historia. Entonces, a alguno le tocó, dicho, dividir un huevo para 8. Al otro le tocó salir corriendo de la finca porque la guerrilla, los paramilitares iban a matar. Al otro le tocó salir y dejar todo y todas las tragedias que pasan en nuestra vida que hemos tenido que vivir. Pareciera que eso es más importante que lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Claro, en nuestra casa, pues uno se ponía a contar que la historia fue terrible, pero ¿por dónde nos ha llevado el Señor ahora o hoy para ir corriendo esa carrera y para llegar a esa meta? Entonces, claro, después de pasar por el Evangelio, si no se pasa por el Evangelio, no se puede llegar a estar ahí tranquilos, porque sabemos que realmente Dios tiene el control de todo. Y entonces decimos, pues he peleado la buena batalla. Y he acabado la carrera. He guardado. Esa tiene que ser la meta. Claro, uno dice, miramos todo lo que pasó ahí, la forma como corremos, como caminamos y cómo vamos. Pues es difícil, es de mucho sudor y de muchas cosas. Pero ahora lo que Dios ha hecho es que Él nos ha dado lo más importante para poder llegar a esa meta. Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente soy yo os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el 4. ¿Sí? Y el 4. Y que fue sepultado y se resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
O sea, todo esto que hemos vivido y que ha sido parte de nuestro proceso, de nuestro caminar, que obviamente nos ha tocado duro, a cada quien en su tiempo le ha tocado duro, claro, pero la cuestión es, ¿qué ha hecho Dios para que podamos llegar a ese lugar de poder pastar tranquilos, donde se pueda caminar tranquilos? ¿Qué hizo Dios? Nos enseña. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿ahora cómo estamos? Cristo murió por nuestros pecados, o sea, salvos. Entonces, ¿ahora cómo podemos caminar? Como esas ovejitas ahí, frescas, sin ninguna preocupación, porque sabemos que el excelente y grandioso pastor de nuestras vidas, el Espíritu, dice, porque murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo pasó conforme a las Escrituras, o sea, era necesario que nosotros pasáramos por todas esas situaciones de las cuales hemos vivido para llegar a conocer el Evangelio y ahora poder caminar con gozo. Gozo es que Dios nos quiere dar lo mejor. Él quiere que experimentemos lo mejor de Él. Lo interesante es que a veces nosotros no disfrutamos lo mejor de Dios. Y si no disfrutamos lo mejor de Dios, ¿qué será? ¿Será culpa de Dios? No, Él ya nos llamó para eso. Que cuando el pueblo salió de Egipto, el propósito que había era que llegaran en máximo 40 días. Porque Dios quería que disfrutaran lo mejor de Él allá en ese lugar. Pero como ellos la demora fue salir de allá, salieron gozosos, amén, aleluya, Dios nos salvó. Y llegaron y pisaron el desierto y se amargaron la vida. Y empezaron a renegar, a decir, a murmurar. Usted nos trajo aquí para matarnos de hambre, tenemos sed. Lo interesante es que ninguno se murió de hambre ni ninguno se murió de sed. Ninguno. Se murieron. ¿Por qué se murieron? La rebeldía. No se murieron de sed ni de hambre. Y claro, Dios los saca de allá de esa tierra donde estaban esclavos y les dice, mire, yo quiero que ustedes conozcan lo mejor de mí. Y la demora se entró al desierto y se acabó lo mejor de Dios y entonces se volvió lo peor de Dios para ellos. ¿Qué no entendieron? Entonces ese tipo de carrera que nosotros vamos corriendo en el día a día, de verdad, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Con amargura? ¿O estamos experimentando lo mejor de Dios en el día a día? No importa, yo no les estoy diciendo si el trabajo es duro o si el trabajo es fácil o si está enfermo. No se trata de eso. Es como estoy experimentando la vida de Dios en el día de hoy. Porque si estoy experimentando el gozo de Dios, o sea, lo mejor de Dios en el día a día,
Entonces eso quiere decir que pueda que esté enfermo, puede que esté pasando por una situación difícil, pero eso no lo va a apachurrar. Porque se trata de lo que ya Dios hizo. Y yo no creo que Pablo, o sea, cuando uno mira la vida de Pablo, realmente es una cosa espectacular, porque ese hombre lo cogían, le pegaban, lo metían a la cárcel, le hacían de todo, y él decía, tengo una carrera, tengo una meta, lo importante es llegar. Y cuando llega ya dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él no dice, me han pegado, mejor dicho, sí, casi me matan en todas partes. Él no llega ya pensando en eso. Él no llega a ver cuánto sufrió, aunque nos cuenta así todo el sufrimiento, pero no es con ese dolor como de pronto yo cuento mi historia que digo, ella me sacó la cara y tuve que llegar aquí sin nada, con una bolsita, cuando era una caja de margarina ella, de manteca ella, y 4 chicos ahí entre la caja. Llegar aquí así. Y pues yo aún contando la historia, pues eso como que todavía le duele aún. No, necesitamos cambiar y ver lo que Dios ha hecho. Porque el Señor nos trajo para darnos lo mejor de Él. Y quiere que experimentemos lo mejor de Él. Pues sí, todo eso pasó. No es una cosa que hay que negarla, ¿no? Pero Dios nos ha traído para darnos lo mejor. Y podemos mirar qué es lo que dice Pablo ahí. Dice, ya he acabado la carrera. Ahí lo vamos a leer. Según de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿En qué está descansando este hombre? En lo que Dios hizo. Él no está diciendo, a mí me tocó muy bien. Él está diciendo, he guardado la fe. Entonces necesitamos caminar en el día a día con eso. Es con lo que ya Dios hizo, no con lo que nosotros vivimos. Que es que mis hermanos me pegaban, que es que no. Es que mi meta es allá, el reino, el descanso de verdad en el Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo la vida de Dios?